A partir de ahora, ¿cuáles serían, ministro? Son variados, ¿verdad? Pero lo primero que dije fue la cuestión de respetar los límites establecidos en la ley de responsabilidad fiscal. Creo que parte importante del éxito de la economía paraguaya en este tiempo ha sido su solvencia macroeconómica. Debido a la pandemia y a otros factores se estuvo deteriorando o achicando el espacio fiscal que teníamos anteriormente. Y bueno, ahora vamos a empezar a trabajar en eso. Eso en el plazo inmediato, pero tenemos muchos desafíos para el largo plazo, entre ellos hacer las postergadas reformas que teníamos anteriormente, dar un poco más de presupuesto a salud y educación dentro del margen que permite el presupuesto general de la nación y finalmente presentar a Paraguay como el Paraguay verde que es. Tenemos mucho por mostrar ahí en términos de protección del medio ambiente, así que vamos a trabajar en eso, mostrando lo que realmente es el Paraguay. Ministro, sé que habló mucho ya de este tema sobre el no aumentar los impuestos, pero ¿cómo va a ser justamente con el crecimiento de los gastos rígidos del Estado para poder sobrellevar todo esto sin aumentar impuestos? ¿Cómo se va a hacer? La responsabilidad va a ser de todos, no solamente del Ministerio de Hacienda, la responsabilidad va a ser también del Congreso, de la clase política, de ser consciente del momento difícil que estamos pasando, porque ellos son los que tienen finalmente la decisión. Pero creo que estamos entendiendo todo de que ya no hay mucho margen de maniobra como para seguir incrementando los gastos, principalmente los gastos rígidos, ya que necesitamos nosotros un poco rebalancear todas las cuentas fiscales. ¿Y se va a ver otros mecanismos para recaudar más, ministro? Y justamente una de las reformas estaba destinada a ello. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, de acuerdo a estimaciones de técnicos, podrían implicar unos 400 millones de dólares en el mediano plazo. Y aparte hay que acordarse de algo, todos los años la economía crece, todos los años las recaudaciones van a crecer, pero tenemos que ser responsables cómo gastamos eso. Se va a superar el 2.3% del déficit, ministro, para este año. ¿Y cómo ven esto desde el lado de las calificadoras? Sin problema, pero yo creo que acá hay que repartir las responsabilidades adecuadamente. A nosotros nos están entregando luego ya con un 3,5% de déficit anualizado. Y eso sin contabilizar las deudas atrasadas que suman alrededor de 550 millones de dólares. Entonces seamos responsables porque creo que no es responsabilidad que un gobierno que acá 2 días tengo acá en este ministerio y no me pueden endilgar de que va a quedar el déficit por encima del 2.4% que otra administración había prometido. Lo que nosotros prometemos es una convergencia razonable, bien pensada y creíble hacia el 1,5%. Yo creo que se apuraron en el impacto de la pandemia y diseñaron una hoja de ruta que no les llevó por buen camino. ¿Van a honrar este año esa deuda entonces con la farmacéutica? Depende del Congreso, ¿verdad? Porque eso va a implicar, así como habíamos acordado con la administración anterior, desafortunadamente no cumplieron con su palabra de que iban a enviar un proyecto de ley para hacer frente a ese pago. Coincidimos en el reconocimiento, finalmente, porque se acuerdan que nosotros fuimos los primeros que empezamos a hablar de este tema y ellos desmintieron que existía. Después reconocieron, ya hemos cuantificado, pero desafortunadamente ellos no enviaron la solución al Congreso en tiempo, así que nos va a tocar a nosotros enviar la solución. ¿De PGN 2024 no se contempla aumento salarial? Poquísimo tiempo tenemos, ¿verdad? Yo me senté el primer día ayer, anteayer, ¿verdad? El primer día para ver lo que tenemos ahí porque nosotros no enviamos ni siquiera las directrices respecto a cómo elaborar ese presupuesto. Pero bueno, vamos a hacer un trabajo en los 13 días que nos queda a ver qué podemos hacer para tratar de dar un poco más de recursos a esas áreas que nosotros habíamos dicho que son prioritarias. Pero no se puede hacer milagro en 13 días. Este es un trabajo de persistencia. Como dije en mi discurso, yo creo en la evolución, no en la revolución, porque las revoluciones no son sostenibles muchas veces. Entonces vamos a ir trabajando de a poco y a lo largo del tiempo vamos a ir dándole más espacio a salud, educación y seguridad. ¿Va a ser vía bonos? ¿Ya tienen cuantificado eso, ministro? 550 millones, ahora pueden ser bonos, pueden ser multilaterales, pero evidentemente no existen los recursos, ¿verdad? Por algo no se estaba pagando anteriormente. Yo creo que el gran problema presupuestario de salud radica en la poca previsibilidad de los recursos que tenía el ministerio. Eso hizo que se encarezca desmedidamente el precio de los medicamentos. Nosotros vamos a tratar de dotar de mayor previsibilidad al Ministerio de Salud. Con eso creo que vamos a conseguir bajar
y que con el mismo presupuesto, no estoy diciendo que va a tener, pero con la misma plata se va a poder hacer más por los precios reducidos que van a tener. Nuestro compromiso está en resolver la deuda atrasada, pero también debe estar el compromiso del sector privado de tener precios mucho más competitivos de lo que tenemos hasta ahora. Ya lo dije, creo que repetí unas 4 veces, este gobierno no va a aumentar los impuestos. Sí, que la deuda llegaría al 36% y lo recomendable es 35%, que se va a trabajar para mejorar eso. No, esa parte no me preocupa, esa parte Paraguay tiene capacidad, digamos, de generar más deuda, no estoy llamando a un mayor endeudamiento, pero no me preocupa eso. Sí me preocupa, por ejemplo, que se hagan construcciones, se argumente que hicimos el monto histórico de asfalto y finalmente no se pagan esas construcciones. O lo mismo con los hospitales, vamos a tratar de ver qué es la deuda que nos dejan. En realidad ya tenemos acordado alrededor de 550 millones, una pena que la anterior administración no haya enviado el proyecto de ley como habíamos acordado. Son 550 millones de dólares que vamos a estar utilizando para el pago de la deuda atrasada. ¿Cómo encuentra el ministerio, ministro? ¿Cómo encuentra el ministerio? Estamos analizando para ver cómo cierra este año y a partir de ahí vamos a tener la trayectoria. Pero déjame ver cómo terminamos porque si no sé cuál es el punto de inicio es difícil saber cómo vamos a llegar al final. Claro, sí, vamos a ir. No, va a haber un plan de convergencia nuevo, lógicamente, porque el déficit de este año no va a ser el 2,4 que había prometido el anterior gobierno. Vamos a ver cómo terminamos este año. Se van a aumentar impuestos justamente, ¿verdad? Pero inmediatamente, prácticamente, luego de sus declaraciones desde la ANDI están hablando incluso de un reajuste de la tarifa. Señor, yo me hago responsable de lo que yo digo. Al presidente de la ANDE, pregúntenle.